Y también justamente hay que humanizar la muerte. Muchas veces será un enfermo, un abuelito que está muy grave, está muy mal. Seguramente él prefiera, no todos están dispuestos a hacerlo, morir en su casa, rodeado de sus hijos, quizás de sus nietos. Si es una familia cristiana y se sabe explicar qué es la vida y qué es la muerte y qué sucede después de la muerte, no hay por qué tampoco ocultar la muerte como si fuese una especie de, ¿no? Se murió, lo enterramos, nadie se enteró, sigue la vida, no pasó nada. Hay como un miedo a afrontar también este tema de la muerte, que es algo natural, ¿no? Entonces hay que humanizar la muerte. Quizá parece anciano, le sea mucho más feliz morir en su casa, en su cama, con su familia, que quizá estar en una unidad de cuidados intensivos, completamente entubado, enchufado por todos lados, ¿no? Entonces hay que ver y hay que buscar caminos para humanizar la muerte y para hacerla más digna. Juan Pablo II, en el Evangelium Vitae, nos dice que la eutanasia es una grave violación a la ley de Dios. Y uno no puede decir que ayudar al suicidio no es compasión, sino un crimen. O sea, una persona que está padeciendo este tránsito para la muerte, habrá que ayudarla espiritualmente, habrá que fortalecerla y habrá que justamente tratar de catapultarlo al cielo, que para eso estamos. Todos nos vamos a morir. Somos peregrinos, no tenemos morada permanente y ojalá todos podamos justamente dar ese salto muy bien preparados. Bueno, pero este tema es importante también, el tema del ensañamiento terapéutico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que deben ponerse todos los medios proporcionados para conservar o recuperar la salud. Los medios proporcionados. Porque, Mónica, yo te pediría que me leas abajo. No hay obligación a los medios desproporcionados, como serían medicamentos muy caros o intervenciones quirúrgicas muy dolorosas. O sea que, como dice cuando a juicio del médico no hay esperanza de curación, no es necesario prolongar indefinidamente la vida por medio de medicinas o aparatos. Yo recuerdo el consejo justamente de un médico, un médico profesional estupendo y un cristiano realmente ejemplar, que tenía como paciente a la madre de una persona conocida, ¿no? Que ya la mujer estaba muy mal, porque tenía un cáncer galopante, ella tenía todos los miembros tomados. Entonces dijo el médico al hospital, a la clínica, una clínica privada, si esta mujer vuelve a entrar aquí, por favor no le pongan el respirador, por favor. Y no pasó así. Y no pasó y fue una pena, porque efectivamente esa persona recayó y fue también alargarle la agonía durante 2 o 3 días más, porque ya no había marcha atrás, ya no era reversible, ya no era curable. Entonces no hay que caer en lo que llamamos ensañamiento terapéutico. Léeme por favor, Mónica, el ejemplo. Cuando la vida se prolonga artificialmente, tan solo vegetativamente, sin reacciones humanas, es lícito interrumpir las medidas extraordinarias o desconectar los aparatos, dejando que la naturaleza siga su curso. Muy bien. Pero lo que no se puede hacer nunca es dejar de dar los medios ordinarios, como puede ser el suero, la alimentación, siempre hay que dárselo hasta el final. Bien, vamos a leer ahora la doctrina de la Iglesia sobre este tema de la eutanasia, que puede resumirse en este decálogo, y vamos a ir leyendo, Mónica, uno cada uno. Te pediría por favor que leas el primero. El primero dice, jamás es lícito matar a un paciente, ni siquiera para no verlo sufrir o no hacerlo sufrir, aunque él lo pidiera expresamente. El número 2, no es lícita la acción que por su naturaleza provoca, directa o intencionalmente, la muerte de un paciente. El número 3 dice, no es lícito omitir una prestación de vida normalmente a un paciente, sin la cual va irremisiblemente a la muerte. Y el cuarto, no es lícito rehusar o renunciar a cuidados y tratamientos posibles y disponibles cuando se sabe que resultan eficaces, aunque solo sea parcialmente. El quinto,
No existe la obligación de someter al paciente terminal a nuevas operaciones quirúrgicas cuando no se tiene la fundada esperanza de hacerle más llevadera su vida. La sexta, es lícito suministrar narcóticos, analgésicos, que alivien el dolor, aunque atenúen la conciencia y provoquen de modo secundario un acortamiento de la vida del paciente. Aunque esto, hoy por hoy, no se da esta segunda instancia. Yo lo pregunté especialmente, bueno, de una persona que padece, por ejemplo, el cáncer, no sé si le da morfina a esta persona para que justamente el dolor no sea terrorífico. Bueno, me dijeron que no necesariamente tiene por qué acortar la vida del paciente. Séptimo, Mónica. Séptimo, es lícito dejar de aplicar tratamientos desproporcionados a un paciente en coma irreversible cuando haya perdido toda actividad cerebral. Muy bien, el octavo, las personas minusválidas o con malformaciones tienen los mismos derechos que las demás personas, concretamente en lo que se refiere a la recepción de tratamientos terapéuticos. Noveno, el Estado no puede atribuirse el derecho de legalizar la eutanasia, pues la vida del inocente es un bien que supera el poder de disposición tanto del individuo como del Estado. Y la última, la eutanasia es un crimen contra la vida humana y contra la ley divina, del que se hacen responsables todos los que intervienen en la decisión y ejecución del acto homicida. Este pecado, este delito, no tiene como el aborto la pena de excomunión. El aborto, al ser un crimen tan delicado, porque efectivamente aquel nasciturus, aquel por nacer, aquel embrión está completamente desprotegido y efectivamente existe esa voluntad directa de matarlo por parte de la madre. Bueno, este pecado en la Iglesia va acompañado de una pena que se llama excomunión, por la cual efectivamente esa persona no solo debe pedir perdón por el pecado, sino también le tiene que ser levantada esa sentencia, una sentencia en la que se incurre automáticamente cuando uno realiza aquella acción. También explica el derecho canónico que para que haya una verdadera excomunión no tiene que haber ningún atenuante, ¿no? Por ejemplo, o sea que si efectivamente esa persona padeció una cierta coacción por parte de la familia, del novio, o miedo, bueno, esos atenuantes pueden hacer que no se incurra en el delito, Lo mismo si la persona no sabía que ese pecado era un delito y que tenía que cometer, tampoco lo comete. Bueno, la eutanasia, en cambio, no va acompañada de la excomunión, aunque efectivamente es un pecado tremendo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la donación de órganos. Te pediría, por favor, que me leas esta primera placa. Sí, cómo no. Donar el cadáver para que otra persona pueda recibir un órgano aprovechable es una obra de caridad. Si la donación. Si la donación es en vida, deben darse algunas condiciones. Y vamos a ver estas condiciones. En primer lugar, el donante debe donar ese órgano de modo libre, de modo responsable, después de haber sido suficientemente informado. Fundamental. Segundo, que las garantías de éxito de la operación, o sea, se hace justamente la donación de órgano para hacer una operación a un segundo o a un tercero, ¿no? Evidentemente tiene que haber garantías y esas garantías de éxito tienen que ser proporcionales al inconveniente que tiene el donante. Y por último, que el órgano sea doble o regenerable, como por ejemplo la sangre. ¿Qué nos enseña Mónica? Por favor, lee el catecismo al respecto. Nos dice, exceptuados los casos de prescripciones médicas de orden estrictamente terapéutico, las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias de personas inocentes son contrarias a la ley moral. Efectivamente, hay que tener en cuenta que si se tratan de cuestiones terapéuticas, médicas, en fin, una persona que tiene una gangrena, evidentemente habrá que amputarle el brazo o el pie gangrenado para que no padezca la muerte, pero una mutilación sencillamente por una cuestión de gracia o estética o el motivo que sea, es un pecado.